Hola, soy Kunlao y esto es Mecánica de Motocicletas con la segunda entrega sobre inyección y sobre el suministro de combustible, específicamente en este momento sobre carburador versus inyección de combustible. Les voy a hablar sobre el suministro de combustible en el carburador. Repasando un poco los temas anteriores sobre carburador, recordemos entonces que el carburador funciona basado en varios principios físicos de funcionamiento. El primero es el principio de continuidad, que habla simplemente sobre la velocidad de un fluido a través de un tubo sobre el cual vamos a cambiar o variar su diámetro. En este caso vamos a hablar del aire que ingresa al tubo o dispositivo de Venturi. En este dispositivo de Venturi el aire ingresa entonces por el lado izquierdo y el principio de continuidad dice que cuando tenemos un diámetro y disminuimos ese diámetro, entonces la presión cambia. Tenemos una velocidad de flujo al inicio, esta velocidad de flujo es bastante mayor comparada con la velocidad de flujo que tenemos en la mitad del tubo de Venturi. La velocidad en este punto aumenta enormemente ya que disminuimos el diámetro y el principio de continuidad dice que el caudal se debe mantener constante. La consecuencia de que aumente la velocidad en esa zona es precisamente una baja en la presión y al bajar la presión generamos un vacío en esta zona, el cual hace entonces que el combustible suba a través de este tubo al compartimiento principal, se mezcle con el aire y aquí saldría entonces una mezcla de aire y combustible hacia el motor. En esto estaría involucrado entonces el dispositivo de Venturi y el principio de continuidad. Ya para ser un poco más específicos de cómo funciona en el carburador, tenemos un esquema muy similar en el lado derecho en el cual tenemos la gasolina en la parte de abajo y esta gasolina es absorbida por el mismo principio que ya acabé de explicar. Cuando se genera el vacío, entonces la gasolina puede subir por distintos circuitos del carburador. Recordemos que el carburador tiene varios circuitos diferentes de acuerdo al régimen de funcionamiento del motor o a las revoluciones a las que esté funcionando el motor. Pero básicamente por cualquiera de los circuitos que suba el combustible, el funcionamiento es el mismo. Tenemos aire fluyendo de izquierda a derecha a través del tubo de Venturi con la respectiva consecuencia. En el centro tenemos una mezcla entonces del aire con el combustible y de aquí saldría entonces la mezcla de aire y combustible ya dosificada de la forma apropiada, o por lo menos hasta donde el carburador es capaz, hacia el motor en donde esta mezcla será quemada. El suministro de combustible en el sistema de inyección de combustible es bastante diferente. Aquí comenzaríamos hablando de que la gasolina está en el tanque de gasolina y allí tenemos entonces la bomba de gasolina, la cual se encarga de extraer este combustible y de llevarlo hacia el sistema de inyectores. Esta bomba de gasolina eleva bastante la presión. En el caso de la TDM 900, por ejemplo, llega a alcanzar los 290 kilopascales. Esta gasolina presurizada entonces llega a los inyectores y son los inyectores entonces los encargados, es de esta zona, son los inyectores los encargados de dosificar el combustible hacia el interior del cilindro con toda la mezcla de admisión que la válvula permita entrar a la cámara de combustión. Es muy importante aclarar que el funcionamiento del inyector depende de toda la acción combinada de la ECU y de diferentes sensores, como lo vemos en este dibujo del lado derecho. Aquí vemos la ECU funcionando con el número 5 y podemos ver entonces que la ECU recibe señales de diferentes dispositivos, de diferentes sensores alrededor de la motocicleta. Todos estos dispositivos envían señales entonces a la ECU. ¿Cuáles tenemos? El sensor de posición de cilindro, el sensor de posición de cigüeñal, el sensor de velocidad, tenemos el sensor de oxígeno en los mofles, tenemos el sensor de la temperatura y presión del aire de admisión y el sensor de temperatura y presión del aire atmosférico. Todos estos dispositivos entonces envían señales a la ECU, ella las procesa, los combina y con eso da una respuesta hacia los inyectores, diciéndole al inyector cuánto tiempo debe quedarse abierto para dosificar la cantidad de combustible específica. Es por esta razón que el sistema de inyección de combustible es mucho más eficiente que el sistema de carburador, genera mucho menos desperdicio, es más económico en el consumo de gasolina y por tanto también menos contaminante, ya que en tiempo real se logra dosificar la cantidad de combustible adecuada de acuerdo a las condiciones climáticas. Pero básicamente la ECU solamente determina cuánto tiempo permanece el inyector abierto para saber cuánto combustible se va a dosificar. Tenemos una serie de ventajas y desventajas de un sistema respecto a otro, ya que no todo es color de rosa con el sistema de inyección. El carburador tiene unas cuantas ventajas y vamos a mirarlas. En el carburador tenemos una relación de aire-combustible por tornillos que se debe ajustar
para cada situación distinta. Esto implica que tenemos que bajarnos de la motocicleta y hacer los respectivos ajustes en la tornillería, mientras que en el sistema de inyección de combustible tenemos una relación aire-combustible automática en tiempo real, gracias a la ECU y según el clima. Entonces en el carburador es un poco más complejo. En el carburador, para cumplir las normas ambientales, se necesita un ajuste con la moto apagada. Como les acabo de mencionar, todo el ajuste de tornillería se debe hacer con la moto apagada o bajándonos de la motocicleta o inclusive con la moto encendida, pero es un poco más complejo de hacer. Mientras que en la ECU, esta proporción se ajusta automáticamente o desde la herramienta de diagnóstico incorporada en el tablero de la motocicleta si es de alto cilindraje, o el Diagnostic Tool que lo tendría en la mano, y para cumplir las normas ambientales. El carburador requiere de mecanismos necesarios y adicionales para cumplir con la normatividad ambiental, y muchas veces todos estos mecanismos lo pueden hacer tan costoso como un sistema de inyección de combustible. El sistema de inyección de combustible requiere de sensores y ECUs para procesar la info. En el caso del carburador, sigue pasando combustible cuando yo desacelero. Como continúa el consumo de combustible, siempre el consumo es más elevado y por lo tanto los índices de contaminación también durante la desaceleración. Mientras que en el sistema de inyección de combustible se ahorra combustible por la desaceleración, ya que el flujo de combustible se corta hacia los inyectores. Entonces cuando desacelero no hay absolutamente nada de consumo de combustible. El carburador es un sistema relativamente económico, como les dije ahorita, si no hay que agregar tantos mecanismos para lograr cumplir las normas ambientales, se conserva como un sistema más económico que el sistema de inyección de combustible. El carburador es mucho más sencillo y de pocas piezas, el sistema de inyección se hace muy complejo, lo cual lo hace de mantenimiento muy difícil, o a veces inclusive nulo, ya que muchas partes son cerradas, son selladas completamente y no se les puede hacer ningún tipo de mantenimiento o reparación. Por el contrario, el sistema de carburador es un sistema de mantenimiento bastante fácil y de reparación bastante fácil también. La búsqueda de averías en el sistema de inyección de combustible se puede hacer difícil, se necesita un conocimiento técnico y saber manejar el manual de taller de la motocicleta para saber identificar y diagnosticar las fallas que me pueda presentar el sistema de diagnóstico o la Diagnostic Tool de la respectiva motocicleta. Esto es todo por hoy, muchas gracias por mirar, que tengan un feliz día, hasta luego.